Qué bueno saludarnos y encontrarnos de nuevo, sí, con ustedes, estudiantes, padres, familiares, profesores y todos aquellos que gustan tanto del español y la literatura como yo. Espero que esta haya sido una muy buena semana de cumplimiento de tareas, de haber sido muy responsables, de haberse cuidado muchísimo. En el encuentro anterior hicimos un breve recorrido por el programa de estudio de 11º grado, del segundo año de la enseñanza técnica y profesional y del tercer y cuarto semestre de la educación de jóvenes y adultos. Tuvimos en cuenta para ese recorrido, es decir, cada una de las unidades y los contenidos literarios, gramaticales y ortográficos. Quedó de este encuentro una tarea pendiente, que espero que haya sido de la realización de todos. ¿En qué consistía dicha tarea? Debían redactar un texto argumentativo teniendo como premisa, es decir, teniendo en cuenta la frase martiana o una de las frases martianas que aparece incluida en su artículo el poeta Walt Whitman, artículo que dedica por entero a la figura del gran poeta de Norteamérica, y esta expresión dice: cada estado social trae su expresión a la literatura, de tal modo que por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos, con más verdad que por sus cronicones y sus décadas. Argumenta la afirmación anterior mediante un párrafo. Ahora, todo proceso de construcción textual transita por varias etapas y hay una etapa que es de preescritura, es decir, antes de entrar propiamente en lo que es la escritura del texto. ¿Qué deben tener en cuenta para ello? Bueno, aquí hay que entrar en un proceso de decodificación del mensaje, y aquí el mensaje no es otro que la propia expresión martiana. Ahora, habíamos comentado la semana pasada, es decir, qué ideas esenciales pueden estar contenidas en esta expresión martiana. Bueno, que la literatura tiene como objeto acercarnos a la vida, ya sea para inspirarse en ellas o conociendo poderla reformar. La literatura es forma, expresión y reflejo de la vida de un pueblo. La literatura es la forma bella de un pueblo, es decir, está encerrado en ella. Las obras literarias no son más que la expresión del tiempo en que son creadas. Debían apoyarse además en cada una de las obras literarias que han estudiado, es decir, que forman parte del programa de estudio, dígase Papá Goriot, Casa de Muñecas, La Metamorfosis de Kafka, La Casa de Bernarda Alba. Pero además deben desarrollar una habilidad, que es la habilidad de argumentar. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta qué implica argumentar. Lo primero es presentar, ¿verdad?, un juicio, es decir, presentar una tesis o un juicio. Deben brindar los argumentos que sirvan de razonamiento, de base a este razonamiento. Deben buscar, deben sencillamente probar. Es decir, un texto argumentativo tiene como objetivo persuadir y convencer al lector de esos razonamientos, de esos juicios que se han ido aportando. Cuando ustedes logran entonces desarrollar la habilidad de argumentar y logran decodificar, es decir, ese mensaje, saber cuáles son las ideas esenciales de esta expresión, entonces apoyándose en las obras literarias logran ese vínculo, esa estrecha relación, y es cuando entonces están en condiciones de poderse ajustar a un tema. Quiero compartir con ustedes uno de los textos que hubo varios textos que me hicieron llegar estudiantes. Quiero compartir con ustedes uno de ellos. Casa de Muñecas representa la rebeldía de la mujer ante la falsedad del matrimonio burgués, que la coloca en un estado de tedio, de rutina, de sumisión total al esposo. Por tales razones, la actitud final de Nora revela el rechazo a la opresión a la que se ve sometida la mujer en la sociedad burguesa. Por supuesto, este puede ser un texto que sea perfectible. Ahora, es decir, se cumple aquí el haberse ajustado al tema, se cumple además que es un texto coherente, se han utilizado medios cohesivos, en este caso, por ejemplo, los pronombres, cuando dice es decir, la mujer, el sustantivo mujer es sustituido aquí por el pronombre personal la, buscando esa no repetición innecesaria de cada una de las palabras. Se ha logrado ese vínculo, es decir, esa cohesión, que puede ser, por supuesto, perfectible, pero que cumple con aquellos elementos que se tienen en cuenta a la hora de construir un texto, que es el ajuste al tema, que es además ser suficiente en las ideas, ser expresadas esas ideas con calidad,
una correcta estructuración, en este caso del párrafo, una estructuración correcta también de las oraciones y por supuesto una muy buena también presentación. En el caso, es decir, en el encuentro de hoy, ¿qué pretendemos? Profundizar en aquellos aspectos, en aquellos contenidos desde el punto de vista literario, gramatical y ortográfico de la unidad 2. Una unidad que lleva por título El reflejo de la realidad en la novela y el teatro del siglo XIX. Vamos a estar profundizando y por ende vamos a estar sistematizando. Este es el título de la unidad, El reflejo de la realidad en la novela y en el teatro del siglo XIX. Dos obras insertadas, es decir, dos obras forman parte de objeto de estudio de esta unidad, de Honoré de Balzac, Papá Goriot, y de Henry Ixe, Casa de Muñecas. Dos obras que pertenecen a un mismo movimiento artístico, que es precisamente el realismo crítico. ¿Qué nos debe estar faltando para que ustedes recurran al contenido de esta unidad? ¿Cuál es el argumento de cada una de las obras? ¿Cuál es el tema central que abordan? ¿Cuál es la estructura que tienen cada una de ellas? ¿Cuáles son las características de los personajes que transitan por cada una de estas obras? La importancia de estas obras dentro de la literatura universal. Ahora, ¿dónde encontrar todos estos contenidos, todos estos elementos? Bueno, en su libro de texto de 11º grado, en la página desde la página 35 hasta la página 55, donde aparecen los diferentes epígrafes, las condiciones históricas, qué es el realismo crítico, vida y obra de los autores representativos, algunas sugerencias para el análisis de las obras y una consolidación general. El realismo crítico es aquel movimiento artístico de mediados del siglo XIX, y con esto estamos rememorando, es decir, estamos recordando ya elementos que se trataron en la clase anterior, de mediados del siglo XIX, cuyo propósito fue crear obras que reflejen la realidad tal cual es. Ahora, como movimiento artístico tiene rasgos que lo identifican. Es esa capacidad de plasmar lo típico de la realidad, ya sea desde la óptica de la forma en que se han creado sus personajes, como las circunstancias en que estos se desenvuelven. Un personaje típico en una circunstancia típica. ¿Qué son personajes típicos? Aquellos que reúnen los rasgos esenciales de un conjunto de individuos pertenecientes a un grupo social determinado. ¿Y qué es una circunstancia típica? Es la situación histórica concreta que sencillamente hace que esos personajes actúen de una manera, piensen de una manera, sencillamente vivan de una forma. Dentro de los rasgos del realismo crítico está también que es un reflejo de la realidad, un reflejo artístico de la realidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Es además una denuncia a los males que aquejan a esa sociedad, donde independientemente el artista, aunque responda a una ideología y otra, es capaz de asumir, de tomar conciencia y de asumir una posición. Estamos hablando de un Honoré de Balzac, que es un burgués que produce toda una obra antiburguesa, en esa inconformidad que tiene precisamente con con su clase. Ahora, vimos del realismo crítico dos importantes obras: Papá Goriot, de Honoré de Balzac, perteneciente al género épico, como subgénero la novela, que época refleja la sociedad francesa de la primera mitad del siglo XIX. Estructurada en 6 capítulos, que sabemos que cada uno de ellos está titulado. En un primer capítulo, La pensión burguesa, y así sucesivamente han sido titulados, y existe un estrecho vínculo entre el título de cada capítulo con el contenido que está referido en cada uno de ellos. En el caso de Casa de Muñecas, el autor Henry Ixe, el género es dramático, tiene como subgénero el drama realista. Ya sabemos que hay una diferencia entre drama realista y tragedia. Aquí no necesariamente con carácter obligatorio el personaje central, que en este caso es Nora, la protagonista de Casa de Muñecas, debe finalizar con la muerte. Aquí ocurre, aun cuando ocurre un desgarramiento interior, Nora
es decir, siente dolor porque ha tenido que dejar, para poderse encontrar a sí misma y educarse a sí mismo, ha tenido que abandonar a sus hijos y también a su esposo, que ha sido hasta ese momento el centro de sus vidas. ¿Cómo está estructurada Casa de Muñecas? Casa de Muñecas está estructurada en 3 actos. En un primer acto se presenta el conflicto, un conflicto que en el segundo acto se va intensificando y que ya en el tercer acto se le da solución. ¿Qué ha ocurrido? Es decir, ¿cuál es este conflicto? Nora ha tenido que mentir a su esposo, ha tenido que mentir a su familia, y esto la lacera en lo más íntimo. Siente que su vida se va tornando de manera triste, de manera desagradable, y esto es lo que hace que paulatinamente dentro de esta pieza teatral ella se vaya alejando propiamente de sus hijos y asuma definitivamente dar ese portazo final que constituye símbolo dentro de la obra, pero símbolo también de la literatura universal. ¿Qué simboliza el portazo final? Es decir, esa salida de Nora de su casa. Pues significa la ruptura con su vida hasta ese momento. Debe educarse a sí misma, debe encontrarse a sí misma. Sencillamente Nora está haciendo una defensa de sus más legítimos derechos como mujer. Ha sido tratada hasta ese momento por su esposo como una muñeca. Ella ha sido su alondra, su pajarillo cantor, pero es decir, ha soñado Nora hasta ese minuto con un milagro que no llega a producirse y que por supuesto trae para con ella toda una decepción. Una vez decepcionada, entonces es lo que provoca precisamente que Nora dé ese portazo final. Papá Goriot tiene como tema central el poder del dinero en la sociedad francesa del siglo XIX. Por supuesto, de este tema central se derivan otros temas, la ambición, la bondad, los valores humanos, pero estamos dando, es decir, el tema central que rige toda la novela, del cual se derivan esos subtemas. En el caso de Casa de Muñecas, el tema central es la situación de la mujer, de la pequeña burguesía en la sociedad de su tiempo y la sociedad acorde precisamente a la realidad existente. Transitan personajes por cada una de estas obras. Por supuesto, no aparecen aquí en pantalla todos esos personajes. Hemos hecho alusión a algunos de ellos. Personaje central, Eugenio de Rastignac, que nos guía a lo largo de toda la novela, ¿verdad? Y que para nada es el Eugenio de Rastignac que llega por primera vez a París el que lo logra al final de la novela retar, es decir, desafiar a ese París material que es ese gran océano que pierde más hombres que sencillamente lo que puede estar ganando. Es un joven sensible, inteligente, viene a estudiar, es decir, derecho, y se encuentra ese mundo, ¿verdad?, que lo envuelve, y entonces a partir de ese momento comienza una evolución en este personaje. Se dice propiamente en la novela que al cabo de un mes ha desarrollado Eugenio de Rastignac tantas virtudes como defectos, ya dados por sus crecientes deseos o por las propias exigencias de la sociedad. Aquí estamos viendo un personaje típico en circunstancias propiamente típicas. Papá Goriot, ese comerciante parisino que es arquetipo, símbolo de ese amor paternal hiperbolizado, un amor enfermizo que llega hasta maleducar a sus hijas porque no las educa en ese sacrificio y propiamente en el amor a él. Se entrelazan estas dos vidas, estas dos historias. Por una parte es la historia, es decir, la novela Papá Goriot nos cuenta, nos relata la historia de la vida de Eugenio de Rastignac y de Papá Goriot. La señora Boquet, que es una simbiosis de su pensión, Botrán, ¿verdad?, que tiene esconde su naturaleza es aparente, es decir, esconde su verdadera identidad, célebre, es decir, y famoso por haber sido un presidiario, sencillamente un delincuente. Delfine y Anastasia, las hijas de Papá Goriot, que son egoístas, ambiciosas, interesadas. La vizcondesa, que es prima lejana de Eugenio de Rastignac, ícono de la moda en París, y que sencillamente le hace posible a Eugenio de Rastignac hacer su entrada a París. En el caso de Casa de Muñecas, Nora ya sabemos que es la protagonista,
que juega el rol principal, que sencillamente en ella se produce un crecimiento como ser humano. Elmer, su esposo, que responde sencillamente a los preceptos de una sociedad. Cristina Linde, es decir, una mujer sacrificada, altruista, que siente que debe, para ser feliz, sacrificarse por los demás. El doctor Rand, que siente una atracción propiamente por Nora, amigo propiamente de la casa. Krogstad, que es el acreedor de Nora, quien todo el tiempo la chantajea, la extorsiona, la amenaza. Y está Ana María, que es la niñera de los 3 hijos, es decir, de este matrimonio. Hay ideas esenciales en estas obras. En el caso de Papá Goriot, Balzac saca a la luz las partes más sombrías de la sociedad. El dinero constituye el motor impulsor de la conducta de los seres humanos. Se evidencia la degradación de los individuos, esa deshumanización. El amor no está concebido como el sostén de los sentimientos, más bien aliado sencillamente a los intereses. Aquí el amor es fastuoso, es jactancioso. En el caso de Casa de Muñecas, pone al descubierto la posición social de la mujer. Nora es anulada en su propio hogar, ya lo hemos visto, es tratada como un objeto, como una muñeca. La tesis de la obra es precisamente, y uno de los grandes aportes que hace el teatro dentro de este movimiento, es la toma de conciencia del ser humano frente a una sociedad, es decir, la toma de conciencia del ser humano frente a una sociedad que los hace mejores o peores. Aquí vemos otras ideas esenciales. En el caso de Papá Goriot, los personajes terminan atrapados en las redes que le tienden sus propias circunstancias. Es una radiografía de la sociedad francesa del siglo XIX. En el caso de Casa de Muñecas, la salida de Nora es un intento de crecimiento de ella como ser humano. Es sencillamente una fotografía. Ibsen nos da, es decir, nos presenta toda una fotografía de la mentira de la época. Como importancia social de ambas obras, ahí lo tienen. La novela Papá Goriot denuncia lo que es todo el oportunismo, la avaricia, el egoísmo, la ambición, la hipocresía, la doble moral y el bloqueo de los sentimientos humanos que la sociedad capitalista en su momento, que se va consolidando, va imprimiendo sencillamente a los individuos. En el caso de Casa de Muñecas, ver la mujer como una figura decorativa, una posesión más del hombre, que es quien dicta dentro del hogar toda la conducta que debe asumir. Para él, ella lo debe complacer en todo, es decir, Nora baila, canta para su esposo todo el tiempo. No tiene la posibilidad de realizarse plenamente Nora como ser humano, porque la sociedad se lo impide al considerarla incapaz de otra tarea que no sea la de ser propiamente ama de casa. Les traigo, es decir, un sistema de actividades. El texto, es decir, vamos a partir de un texto que aparece en su libro de texto propiamente en la página 36, es decir, en el libro de texto de 11º grado, es el párrafo final de esta página y doy lectura a él. En el siglo XIX, la explotación y la aguda confrontación de la lucha de clases condicionaron la actitud de inconformidad y enfrentamiento del hombre de la época. El artista inmerso en esta dramática situación convierte en núcleo de su trabajo intelectual el estudio de la realidad social, el análisis exhaustivo de las condiciones del sistema, por lo que la manera de abordar la realidad ya no puede ser en modo alguno romántica, idealista y subjetiva. Ya les digo, en aras de ganar en el tiempo, tienen este texto en su libro de texto en la página 36, último párrafo de esta página. Vamos a ver ahora entonces el sistema de actividades que están en relación con cada uno de los componentes de nuestra asignatura. Vamos a un ejercicio donde ustedes deben determinar si la información de los enunciados es verdadera, falsa o no se dice, siempre teniendo como premisa lo planteado, es decir, toda la información que recoge el texto. Un primer inciso: el artista realista está sumido en la trágica condición de la época que le ha tocado vivir. Un inciso B: todos los autores pertenecientes a la tendencia realista lograron abordar la realidad magistralmente. La realidad debe ser tratada por el artista de manera sentimental y desde un punto de vista individual. Este sistema de actividades para que ustedes lo realicen como parte de la tarea, es decir, que vamos en la clase anterior a tener la oportunidad de volver a cada una de estas actividades y poderles sencillamente
dar respuesta. Le dejo unos segundos para que puedan tener esta primera actividad. Vamos a ver entonces, como parte también de este sistema de actividades, un ejercicio que está relacionado con uno de los otros componentes de la asignatura, un segundo bloque que es léxico y ortografía. Aquí tienen que volver al texto tantas veces les sea necesario. Es decir, la lectura se hace imprescindible. No crean ustedes que de una única lectura les va a ser posible, ¿verdad?, poder extraer es decir, cada uno de los vocablos que se le pide, un vocablo con significado similar, por ejemplo, a desafío, un vocablo con significado similar a íntegro, un inciso B donde deben extraer un vocablo con significado opuesto, es decir, contrario, por lo tanto estamos ante un antónimo, ante antónimos de la palabra realista y de la palabra aprobación. Y un segundo ejercicio de formación de palabras por derivación, donde ustedes deben escribir un sustantivo de la familia del adjetivo aguda y el adverbio que se forma a partir del adjetivo social. Dejo también unos minutos para que puedan tomar nota, es decir, puedan copiar el ejercicio. En el caso del sistema de actividades relacionados con el componente de gramática, van a extraer en un primer momento dos parejas de sustantivo y adjetivo que difieran en cuanto al género y van a establecer la concordancia. Un inciso B, donde van a extraer un sintagma nominal, no cualquiera, sino aquel que comunique uno de los elementos que constituye el centro del quehacer del escritor realista. Van a decir la estructura de este sintagma nominal y además su núcleo. Un inciso C donde van a extraer el primer y último pronombre, van a clasificar cada uno de estos pronombres extraídos y además van a decir la función que están realizando en el texto. Van a extraer además una preposición y una conjunción, también denominados elementos relacionantes. También, como parte del ejercicio de gramática, van a realizar el análisis sintáctico de la siguiente oración simple, que es la primera oración gramatical que conforma ese texto. Y esto les va a servir nos va a servir también para ganar en tiempo. Esa primera oración gramatical es: en el siglo XIX la explotación y la aguda confrontación de la lucha de clases condicionaron la actitud de inconformidad y enfrentamiento del hombre de la época. Les voy a dejar unos minutos, aunque perfectamente, ya les digo, es la primera oración gramatical que conforma el párrafo con el cual estamos trabajando. Teníamos propuesto otro, es decir, como parte de este sistema de actividades, aquí, por ejemplo, el ejercicio que está relacionado propiamente con lo que es la construcción textual, y de esta manera transitamos por cada uno de los componentes de la asignatura. No queda tiempo para más, lamentablemente. Hubiéramos querido propiamente, es decir, hubiera querido seguir trabajando con ustedes, pero en el próximo encuentro nosotros vamos a volver a estos ejercicios y vamos a tener la posibilidad de ver todas las respuestas de cada uno de ellos. Me despido de ustedes hasta el próximo viernes. Recuerden que su casa es la escuela, que en este minuto deben perfectamente cuidarse muchísimo. Bueno, hasta un próximo encuentro.